¿De todos? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está la división de grupos. Eh, de todas formas, esto se los voy a poner en el site para que sepan cómo están los grupos, pero es para que miren, el grupo A1 va a estar conmigo. Vamos a ver la parte matemática. El grupo A2 va a estar con Alexander. Así está, ¿verdad? La cosa, ¿verdad, Alex? Correcto, Doc. Y el viernes nos damos vuelta, ¿verdad? O sea, cambiamos. Así está la agarrada. Bueno, ¿usted se queda con el A1 o los 2 días? Ah, bueno, entonces ahí está, por eso es que pregunto. Entonces yo me Ujú. quedo con el A1 los 2 días, ¿sí? Y, Exacto. y Alex con el A2. No. Sí, correcto. El grupo A2 sería conmigo el día de hoy, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, el grupo A1 se queda conmigo los 2 días y el grupo A2 se queda con Alex hoy. Sí, Y el viernes ya no tendrían laboratorio el A2 conmigo, ¿verdad? ujú, la otra Entonces semana solo es una vez a la una semana. vez a la semana conmigo. Ok. Y la otra semana es al revés. Sí, la otra semana es al revés, Va, ¿verdad? Ya me quedo yo con el grupo A1 solo una vez y usted se queda con el A2 lunes y va. viernes. Muy bien. Yo sé que esto es un poco difícil, jóvenes, pero lo que sucede es que nosotros tenemos, la nutrición general tiene 5 horas digo, 5 créditos. Por créditos, obviamente, se deben cumplir las 4 horas de laboratorio que corresponden, pero Alex no puede, no tiene la capacidad de manejar grupos tan grandes en eventos virtuales, porque la parte que Alex mira es teórica, es práctica. Por eso es que yo sé que parece un poco complicado, pero así es como vamos a ir yéndonos y cada semana pues les vamos a decir cómo está la agarrada para que no se confunda, ¿sí? De todas formas, nosotros pasamos lista, por eso es que es importante. Pero ahí están, como les digo, así van a quedar los grupos. No importa que sean grupos en donde que están trabajando y que quedaron en diferentes grupos, pues no, eso no importa, ¿verdad? Porque los trabajos son independientes de los grupos de laboratorio. Entonces, eso, ahí no se preocupen por eso. Lo que a mí sí me preocupa es una cosa, y bueno, de hecho, dos cosas. La primera, según el COAC, yo tengo 61 personas asignadas, o preasignadas, mejor dicho, de las cuales 8 están pendientes de retrasar. Mi pregunta es si todavía no les han dado notas o no les han aprobado, no les han aprobado notas, porque eso, pues, por cuestiones precisamente del laboratorio es que me preocupa, porque si alguien no puede seguir el curso, el grupo queda desfasado. Entonces, esa era mi duda. Obviamente teníamos que hacer esto ya porque nosotros necesitamos empezar ya con la parte de laboratorio. Dos, según el mismo CUAC, yo tengo 61 personas asignadas, pero generalmente no me aparecen más de 48, no ha llegado ni siquiera a 50, eh, pues ¿cómo se llama? En asistencia. Entonces, tengo yo duda de si hay alguna razón o si alguien sabe que está apuntado y resulta que siempre no, pues les agradecería que me lo dijeran, porque no me cuadran los números, dijo aquel. Pero si saben de alguien, por favor, díganme o díganle para que asista, porque acuérdense que nosotros ya hemos empezado con las partes de exámenes, o sea, de cortos, porque todos los trabajos que yo les he dejado van a valer como cortos, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Bueno, jóvenes, entonces eso era lo que les quería decir. El grupo que me solicitó la carta, mil perdones, se me olvidó dejarla el viernes porque el viernes fui y se me olvidó dejarla. Entonces se la voy a mandar a la secretaria para que ella me haga favor de imprimirla y entonces ya ustedes puedan pasar a recogerla cuando ustedes quieran. Tengo una duda del nombre que me envió Alexander, yo no sé, o que estaba ahí que está ahí en la lista que me mandaron. Creo que yo no sé si el apellido, no recuerdo bien el apellido, pero dice Díaz, no Díaz. Entonces yo no sé si hay un error ahí, sí, porque yo voy a dejar la carta tal y como aparece el nombre, porque yo sé que el nombre no hay falta de ortografía. Entonces solo verifiquen que el nombre del encargado sea correcto. Por favor, eso es para las personas que me solicitaron la carta para poder entrar a una granja. ¿Sí? Y bueno, solo. Ok. Estamos todos listos, ¿verdad? Bueno.
Doc, solo una cosa más. Digo, Ya les había comentado de los links que están ya en la V. Entonces, esta vez, pues obviamente ya para laboratorio, a los que les toca conmigo, pues en el link que dice Laboratorio Auxiliar Alexander Pusey, y los que les toca con la doctora, ahí está el link del laboratorio doctora Elvia Olim, ¿verdad? Entonces, para que quede claro que son links distintos. de hecho, yo el link de laboratorio por cualquier cosa también lo puse en el site, el de mi laboratorio, por cualquier cosa. El que fue, creo que tú me hiciste, es el mismo que me dijiste que creara. Bueno, algo así va. Sí, correcto, el que usted creó. Sí. Entonces, porque Alexander no puede estar con nosotros en la tarde. Acuérdense que él va a estar con un grupo en la tarde. Entonces, yo me voy a encargar de, no sé cómo lo vamos a hacer, pero voy a encargarme de que puedan entrar. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algo más. Solo. Bueno, como les digo, jóvenes, estas son las personas que yo tengo listadas. Dime, Silvana. Doctora, disculpe, es que yo no le entendí, o sea, el grupo A1 se queda hoy con Alexander en la tarde y el A2 se queda con usted. No, el A1 se queda conmigo. El Ah, A2 se va ok. con Alexander. El Ah, ok. viernes igual el A1 sigue conmigo. Y el A2 con Alexander. En teoría sí, pero ah, mm, Alex, explícale bien cómo está la guerra, por favor. Ok. Que me levanten la mano cuántos entendieron más o menos la dinámica, aparte de Silvana. ¿Cuántos no entendieron? Ajá, ¿cuántos no lo entendieron? Ah, ok, ok. Bueno, miren pues. Cada semana prácticamente la doctora va a tener a un grupo 2 días para cumplir las 4 horas. Entonces, como hoy se arranca el laboratorio tanto de bromatología y con la doctora Elvia, entonces el grupo A1 que le toca con la doctora, y eso va a ser para ambos grupos, o sea, cada vez que les toque con la doctora, ustedes van a recibir 4 horas a la semana, es decir, lunes 2 horas y viernes 2 horas, ¿verdad? ¿Cachamos bien? Para que levanten la mano si comprendieron eso. Ok, entonces, conmigo van a tener solo 2 horas a la semana, que son los días lunes, ¿verdad? Entonces, la dinámica de esta semana es el A1, 4 horas, el A2, 2 horas. La siguiente semana, el A2, 4 horas, el A1, 2 horas, ¿verdad? Entonces, ¿va quedando claro ahí? Ya mejor alguien que no haya comprendido o ya, pues que está todo claro. Ok, entonces así es como quedamos. Yo los veo a la 1 de la tarde al grupo A2, ¿verdad? El grupo A1 con la doctora. Entonces quedamos así para ya no hacerles más bolas, ¿verdad? Hay otra pregunta de Sheila. No, sí, solo para confirmar, los grupos que van a recibir las 2 horas sería siempre los lunes. Sí, correcto. Ah, Ya no hay ningún otro cambio con eso, ¿verdad? Ahora, si por alguna razón hubiera algún asueto, algo por el estilo, ya pensaría yo en dejarles una grabación o ver si todos nos podríamos reunir un viernes, ¿verdad? Que tal vez no hubiera asueto, así. Pero de momento quedamos solo lunes con el grupo de la sección A que me tocaría a mí, ¿verdad? ¿Todo claro? ok. Sí, gracias. Bueno, aprovechando, Alex me mandó un mensaje que no había visto hasta ahorita de un grupo sobre una finca que pueden trabajar. Si pueden, por favor, los integrantes de este grupo, que es Luis Ángel, Carla y Patricia, hablamos al final de la clase, por favor, para Está quedar bien, claros. Va, gracias. gracias. Bueno, pues jóvenes, vamos a seguir entonces porque ya estamos igual que el mundial ya con esas cosas de hidratación. Sí, ¿cuál es virtual tú, Sheila? No sé, alguien me puso virtual ahí, no sé qué es. Ah, no, doctora, solo respondiendo a la duda de un compañero. Ah, perdón, ok. Bueno, entonces, ya en el entendido, sigamos pues. Ahí, perdón. Ahí está. Ya entendieron la parte del glosario, ya entendieron la parte de humedad, ya entendieron la relación del agua y la relación con con One Health, que esa es una de las partes más importantes. Ya entendieron la importancia del agua, que es la huella hídrica. Por cierto, ¿cómo les fue con su huella hídrica?
¿Gasta mucha agua o no? ¿Ya vieron cómo se gasta de agua? Ok. Bueno, toda esa parte ya quedó claro. Ahora nos vamos a la otra parte que componen los alimentos, que son los nutrientes. En la materia seca, que era lo que les dije, la gran división de los alimentos es agua y materia seca. Ok, en la materia seca están todos los nutrientes. Muy bien. Materia seca. Cuando alguien les habla de materia seca, les está diciendo de que está sacando del alimento la humedad. De eso les está hablando. O sea, cuando les hablen de base seca o materia seca, les dice, ya la humedad la dejé por un lado. Estoy hablando de materia seca. En la materia seca es donde están contenidos todos los nutrientes, ¿sí? En la materia seca está esto. En la materia seca es donde nosotros sabemos que ahí están los nutrientes. Entonces nosotros cuando formulamos o cuando empezamos a hacer ese proceso de formulación, sacamos la humedad de la materia, del alimento. Formulamos en base al contenido en materia seca. Eso lo van a ver mejor con Alexander de lo que yo les puedo explicar en 10, 15 minutos. Pero a lo que me refiero es que cuando ustedes tienen un alimento, tienen un porcentaje de humedad y un porcentaje de materia seca. En el porcentaje de materia seca se basa, es la base para la formulación. A eso es a lo que me refiero, porque ahí están los nutrientes, ¿sí? Esta parte es particularmente importante en animales herbívoros. Y ya van a ver por qué. No es que no sea importante en gallinas, no es que no sea importante en perros, no. Es solo que particularmente es importante por el tipo de alimento, ¿sí? La materia seca. En la materia seca están constituidos carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y otros, ¿sí? O sea, en la materia seca básicamente está todos los nutrientes. Si un alimento tiene mucha humedad, tiene menos materia seca. Entre más humedad tenga, menos materia seca tiene, y entre más materia seca, menos humedad tiene. Son inversamente proporcionales la humedad y la materia seca. Siempre que ustedes analicen esto en un alimento, acuérdense que estamos hablando de 100%. Es decir, por ejemplo, una manzana tiene 50% de humedad y 50% de materia seca. O sea, lo analizamos como que la humedad, como que la manzana, perdón, es el total, es el 100%, ¿sí? Normalmente, en el análisis químico proximal, nosotros cuando hablamos de alimentos, que ya se los dije, hablamos de kilo, ¿sí? Normalmente así nos manejamos. Como les digo, eso lo van a ver mejor con Alexander. Cuando ustedes les entregan el resultado del análisis químico proximal, estamos hablando de 1 kilo de alimento. Y van a ver ustedes que va generalmente en un químico proximal está la cantidad, lo que dice base seca y base fresca. Base seca es sobre la materia seca. Base fresca es el alimento más la humedad. Eso es algo que ustedes van a ver. Bueno, en el caso de la materia seca o de la base seca, acuérdense que también tiene dos grandes componentes. Uno es la materia orgánica y otro es la materia inorgánica, que la materia inorgánica la compone la ceniza o lo que se conoce como minerales totales. Y ahí hablamos de calcio, hablamos de fósforo, hablamos de selenio, hablamos de zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como se divide la materia seca. Materia orgánica, materia inorgánica. ¿Sí? Y eso lo miramos en todos los alimentos, en mayor o menor proporción. Alimentos balanceados como estos, ¿sí? En teoría, porque esto depende mucho de la calidad del alimento, pero en teoría están balanceados hacia todos los nutrientes. La cantidad adecuada de carbohidratos, de proteína, de grasa, de minerales, de vitaminas. Generalmente así es. Mientras que los alimentos que consumimos normalmente, generalmente no tienen ese equilibrio. Como les digo, esto depende de muchos factores. No van a creer que si le doy un concentrado y se acabó el problema. No, porque no es así. Y ustedes lo pueden ver en las marcas, perdón, en los concentrados para perros. En lo personal, a mí la marca Pedigrí no me funcionó. Yo tuve 3 perros con los que les daba Pedigrí y con los 3 perros hubo problemas, heces muy, muy grasosas, heces muy blandas, una gran cantidad de heces. Eso me decía que la digestibilidad no era buena, que el alimento, las heces brillaban por la grasa, el alimento era muy alto en grasa. Entonces eso terminaba siendo un gran problema. Hay gente que dice que Pedigrí es muy bueno con su perro y
es entendible, ¿sí? Entonces, así hay con varias marcas. Por ejemplo, yo también tenía una perrita que ya era una viejita, que tenía 12 años, ella comía Nutrisource. Con Nutrisource las heces era una poca cantidad de heces, un pelaje bueno, etcétera, etcétera. Entonces, al analizar la calidad de los diferentes alimentos, que ambos son alimentos balanceados, dice uno, ok, sí se nota la diferencia. Pero son cosas, como les digo, que también hay que tomar en cuenta a los perros, ¿sí? Bien. Sigo insistiendo en lo mismo. El análisis químico proximal, que es lo que van a ver con Alexander hoy, lo que van a empezar a ver con Alexander esta semana, se compone de carbohidratos, compuestos nitrogenados, grasas, vitaminas y minerales. Aquí me faltaron las vitaminas, ¿sí? Es que no miro bien aquí cómo está la garra de vitaminas. Ok. Nosotros en el laboratorio, ¿sí? Que es lo que van a ver ustedes, ¿sí? Podemos analizar en el laboratorio que ustedes van a hacer. Podemos ver esta parte, podemos ver esta parte, podemos ver esta parte y podemos ver esta parte. O sea, eso es lo que van a ir midiendo a lo largo del laboratorio. No podemos ver vitaminas. Nosotros no hacemos vitaminas en el laboratorio de bromatología por un proceso más complicado. ¿Podemos ver carbohidratos? Sí, tanto estructurales como no estructurales, es decir, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno. ¿Podemos ver compuestos nitrogenados? Sí, proteína cruda, grasas, como se conoce como extracto etéreo, y ceniza. Aquí hay una cosa interesante. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice compuestos nitrogenados, porque como mirarán en el laboratorio, lo que se mide es los porcentajes de nitrógeno. Y como les digo, sin adelantarme, eso lo van a ver en el laboratorio. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Bueno, ahí es esta cosa. Básicamente son los nutrientes que miramos y aquí es porque son importantes. Cero problemas. Ahora bien, porque esta cosa no... Una cosa importante que ustedes deben entender cuando están en formulación, ¿no hay alguna forma de hacer esta ventana más pequeña ustedes? No sé. Bueno, cuando están en formulación, ustedes tienen que entender la clasificación de los alimentos. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo carne, ¿qué nutriente es el que más les aporta? Proteína. Proteína. Si les digo huevo, Igual proteína. igual proteína. Así que le vamos a considerar un alimento proteico. Si yo les digo maíz, ¿qué clase de alimento sería? ¿Proteico o energético? Energético. Energético. Pero el maíz tiene proteína. ¿Por qué no es proteico? Y es ahí donde nosotros debemos entender la clasificación de los alimentos. Y eso sí es muy importante, porque nosotros debemos entender por qué un alimento es proteico, energético, aquí, allá, acullá, no, eso es lo que tenemos que entender. Porque en el momento en que ustedes tengan que formular o en el momento en que ustedes tengan que hacer una evaluación, miran que los animales están bajos de peso, la postura se vino para abajo o la producción de leche se vino para abajo, el animal está desganado, empiezan, en caso de vacas, por ejemplo, empiezan con problemas de cetosis, este problema es de energía. Hay que aumentar los niveles de energía. O si ustedes miran que, por ejemplo, los cerdos empiezan a perder masa muscular, los lechones están naciendo mortinatos, no hay suficiente cantidad de lechones, dice, esto puede ser problema de proteína. Hay que aumentar los niveles de proteína, más específicamente aminoácidos, pero esos son otros 5 links que vamos a ver más adelante. Por eso es que yo tengo que saberlos clasificar. Tengo que tener la capacidad de decir, este es un alimento proteico, este es un alimento energético, esto es un alimento, este es un ensilado, eso es lo que yo tengo que entender. Si yo entiendo eso, entonces yo me facilito la vida, porque en el momento en que yo escojo el alimento, tengo la capacidad de escoger cuál es el alimento más adecuado, basándome en el análisis químico proximal. Pero para eso tengo que conocer la clasificación. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación que usamos es la clasificación de las tablas NRC o no me van a hacerlo decir en inglés, pero es National Research Council. Pero la NRC tiene una clasificación que se basa en ciertos criterios de los alimentos y no crean que es tan fácil clasificar los alimentos.
porque las características tienden a ser muy parecidas. La soya, por ejemplo, la mano de Dios envasada en la alimentación animal, que como ustedes saben, la soya se usa casi que para todos los animales, cerdos, aves, vacas incluso, porque la soya tiene buenos niveles de proteína siendo un alimento vegetal. Pero si yo voy a ver la soya, y ustedes me imagino que más de alguna vez se han asomado a la cocina de su casa, se darán cuenta que existe también lo que se conoce como aceite de soya, porque de la soya se saca el aceite, se saca aceite, mejor dicho. Si saco aceite de la soya, quiere decir que la soya tiene grasa. Si tiene grasa, obviamente va a tener energía. Si puedo sacar aceite, va a tener energía. Y ahí es donde la clasificación es importante para no equivocarme. Entonces, ¡ay! Esta cosa me cae mal. Nosotros podemos encontrar diferentes fuentes de composición de alimentos. Aquí están las tablas NRC, que es lo que vamos a ver ahorita. La brasileña, la cinta, la sin reglación. Estas son tablas de referencia de cómo o cuáles son los contenidos de nutrientes de los alimentos. Esto se hace, generalmente a mí no me gusta usarlas porque yo prefiero usar nuestra propia base de datos porque estas están hechas en condiciones casi que perfectas. En buen cultivo, buena humedad, bueno esto, bueno aquí, bueno allá, que no se aplican a las condiciones diarias de los países y de ningún país, de hecho, pero es una base. Nosotros utilizamos la referencia de clasificación de las tablas NRC, pero no son las únicas tablas que tienen composición de alimento. Aquí pueden ver ustedes diferentes fuentes que les pueden servir de composición de alimento para saber cómo están compuestos los alimentos. ¿A qué me refiero? A esto. ¿Sí? Yo no sé si ustedes miran porque yo no miro nada, pero sí, de verdad que no miro nada ustedes. Pero aquí pueden ver ustedes un ejemplo de la alfalfa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver ustedes, aquí es donde ustedes miran, esto es lo que les decía con la composición de los alimentos. Si está fresca, si está recién cortada, si está seca, deshilada, etcétera. Y van viendo los diferentes niveles de nutrientes. Aquí ven materia seca, lo primero. Quiere decir que si la materia seca es del 21%, la humedad sería el 79%, ¿sí? Porque tengo que restarlo de 100. Eso es lo que quiere decir. Y aquí pueden ver la cantidad de energía que tiene. En este caso, pues es solo energía lo que está, pero estas tablas están diseñadas para tener energía, proteína, grasas, vitaminas, minerales. Quiere decir que les dice la cantidad de nutrientes que tiene un alimento. Eso es básicamente, ¿sí? Y aquí, esa es la función de todas estas tablas. Decirles cuál es la cantidad de nutrientes que tiene un alimento por kilo, ¿sí? Acuérdense que interpretan estos resultados por kilo, ¿sí? Bueno. Entonces, ay, perdón, se me fue. Los grupos de los alimentos se engloban en 8 grupos, ¿sí? Son 8 grupos en los que se clasifican los alimentos, de acuerdo a sus características. En los alimentos fibrosos son los más complicados porque la variedad es mucho más alta. Entonces los alimentos fibrosos tienden a tener solo en la clasificación 3 grupos. Cuando hablo de alimento fibroso o alimento verde, me refiero a pastos, me refiero a ensilados, me refiero a henos, me refiero a todo ese campo verde que ustedes miran cuando miran a las vaquitas comiendo. A eso me refiero. Sí, todo ese alimento fibroso que forma la porción fibrosa del alimento. Bueno, entonces vamos a ver la clasificación. Grupo 1. Pastos, forrajes secos o piensos groseros. ¿Sí? Su característica. No tienen tanta energía, pero son altos en fibra. Si yo hago un análisis químico proximal, tienen que tener 18% de fibra. Pero su humedad, o sea, la cantidad de agua que tienen que tener para estar aquí, en este grupo, es de menos del 12%. ¿Sí? O sea, que yo les digo, agarren una ensilada, agarren un heno, y entonces ya entra dentro de este grupo. ¿Por qué les llaman piensos groseros? Primero porque este grupo no es tan palatable para los animales. O sea, ¿se lo van a comer? Sí. Pero su palatabilidad es más baja comparada con el grupo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están más secos.
Entonces, aquí ya perdieron, aquí pasaron por un proceso de nidificado que hizo que se perdiera una gran cantidad de humedad. Por eso es que la humedad está menos de un 12%. ¿Mm? ¿Estamos claros ahorita? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. ¿Tiene preguntas? Sí. Bueno. Grupo 2, forrajes frescos. Igual son altos en fibra, ¿sí? La diferencia, más del 18%, sí. La diferencia es que son altos en humedad. Tienen más de un 12% de humedad. ¿Sí? Aquí están todos los forrajes, todo ese corte, pastos de primer corte, pasto que sería fresco al animal, que no se deja secar, que no ha entrado por un proceso de secado. Eso es un forraje verde. Así de sencillo. Ustedes miran a las vaquitas que qué bonitas se miran en el pasto, pues eso es básicamente lo que es el forraje. Y el tercer grupo son los ensilados. Aquí es un poco más fácil porque la misma tabla le dice ensilado de esto, ensilado del otro, ensilado, y comparte características muy parecidas al grupo 2, porque aquí mantiene una mayor cantidad, una mayor concentración de humedad. La única diferencia es que este pasa por un proceso de ensilaje. Entonces, este grupo generalmente, cuando ustedes van a la tabla, dice ensilado de maíz, ensilado de alfalfa, ensilado de soya, ensilado de esto, ensilado. Entonces, uno ya sabe, ¿sí? Ya sabe de qué se trata. Como les digo, comparte las mismas características porque viene de alimentos del grupo 2, ¿sí? Generalmente viene de estos alimentos. Entonces, igual, 18% de fibra, 12% de humedad, pero dice ensilado de. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que este pasó por un proceso fermentativo, ¿sí? Yo no sé ensilar, esa es la verdad. Sé cómo se hace un silo matemáticamente, pero nunca he ensilado, pero el proceso de ensilaje es complejo, ¿sí? Y si ustedes alguna vez han visto la forma en que se ensila, es muy importante que se pierda la mayor cantidad de humedad posible y que se tenga un método de drenaje para que el alimento en sí no se pudra. Si se pudre solo con que haga un mal proceso, ya arruinaron un ensilado y un ensilaje y eso, chucha, a veces pérdidas obviamente millonarias porque se usa el mismo pasto que, que se tiene de cultivos. De hecho, hay lugares en donde se hace el ensilado para aguantar época seca, digamos a partir de noviembre, donde empiezan a usar el ensilado para los animales y se debe calcular hasta que empieza la época húmeda. Entonces, imagínense la cantidad que pueden perder. Como les dije, los grupos fibrosos son los más abundantes porque sus características son completamente diferentes. O sea, alimento seco, alimento ensilado o alimento fresco. Y ya son 3 grupos. Aquí vamos entonces a lo que son alimentos energéticos, ¿sí? Aquí sí ya estamos hablando de aquellos alimentos que contienen alta cantidad de energía. Y generalmente estamos hablando aquí, cuando hablamos de la alimentación animal, de granos, maíz, avena, sorgo, mijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No son los únicos, porque también estamos hablando de aquellos que puedan tener alta cantidad de grasa, aceites, mantecas. Ya se me acabó. O sea, si ustedes hacen números, pues el aceite es una gran cantidad de energía. Pero su característica es que por mucha energía que tengan, si tienen más de un 20% de proteína, no se consideran energéticos, se consideran proteicos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Estos alimentos para ser energéticos tienen que tener menos de un 20% de proteína. ¿Todo claro ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces sigo. Grupo 5. Y aquí hay algo muy importante. Suplementos proteicos. Ya no es alimento, es suplemento. Son productos que al menos, mínimo, tienen que tener 20% de energía, de proteína. ¿Sí? Por lo menos. Obviamente, si hablamos de carne, la carne creo que tiene un 56% de proteína. Si hablamos de soyas, 36% de proteína. Si hablamos de harina de pescado, creo que andan en 70% de proteína, etcétera, etcétera. Ahora recuerden que estos alimentos no son excluyentes. Que tenga proteína no significa que no tenga energía.
Aquí puede haber energía, claro, pero si el nivel de proteína es más de un 20%, se le considera proteico. Y como pueden ver ustedes en el título, espérenme. Espérenme que se me fue el estornudo. Ay, se me fue el estornudo. Bueno, como pueden ver ustedes en el título, dice suplemento proteico. No dice alimento proteico, dice suplemento. Acuérdense que nosotros estamos hablando ahorita de clasificación en alimentos para la formulación de animales. ¿Por qué se llama suplemento proteico? Porque en formulación, ¿sí?, lo más caro que ustedes tienen en la fórmula es la energía. Pero el alimento más caro es el proteico. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando ustedes formulan, la mayor cantidad de la fórmula se va en nivelar la energía, ¿sí? O sea, ustedes tienen que ver cómo hacen para llevar a los niveles de energía que los animales necesitan. Pero esos alimentos energéticos tienen proteína. Entonces, lo que se hace es que cuando ya lleve la energía, pero me falta proteína, entonces solo suplemento con este alimento proteico. ¿Me va a pasar un poco de energía? Muy posiblemente, pero ya suplemento con lo que ya tengo. Es la forma en que se hace la fórmula, no, mejor, es la forma en que se formula para que la fórmula salga lo más barata posible, más económica. No formula a partir de la proteína, formula a partir de la energía. Por eso es que se conoce como alimento proteico y este como suplemento, porque suplementa lo que el otro alimento no da. Por eso se llama así, ¿sí? Ese es el grupo 5. Los otros grupos, ya hablamos de suplementos minerales, vitamínicos y aditivos, que los aditivos pueden ser muchos, ¿sí? Suplementos vitamínicos, por la misma razón que la proteína, suplementa lo que el alimento energético como tal no da, igual con los suplementos minerales. En formulación animal, esto, ¿sí?, normalmente está dado por núcleos, por premezclas, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se basa en la cantidad de vitaminas o minerales que puede tener un alimento. Siempre se utilizan minerales o vitaminas sintéticas para complementar la formulación. Si ustedes no toman en cuenta eso, muy posiblemente empiecen con problemas de deficiencia. ¿Entendieron, jóvenes? ¿O no? Ay, qué feo me salió eso. Pero aquí está un ejemplo de los alimentos que tienen los... Así que Max, mira esto. Dime, Xavier. Doctora, ¿puede repetir esto último que dijo de las vitaminas y minerales? Claro, Que hay con que mucho gusto. suplementar. Con mucho gusto. Cuando nosotros formulamos, ustedes saben que las frutas, los pastos, la carne, el maíz, todo tienen ciertos niveles de vitaminas y minerales. Todos los alimentos los tienen en mayor o menor proporción. Eso es un hecho. Cuando nosotros formulamos alimentos para animales, no nos basamos en la cantidad de vitaminas y minerales que tienen esos alimentos, por una simple y sencilla razón. Los procesos de producción, en el caso de más específicamente de las vitaminas, tienden a causar que esos niveles de vitaminas o disminuyan o desaparezcan. Las vitaminas tienden a ser muy termosensibles y esto pasa por procesos de calor. Entonces, nosotros debemos suplementar siempre con vitaminas y minerales. Es como hacer de cuenta que, aunque tú sabías que la alfalfa tenía vitamina o tenía calcio, no la tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso puede alterar eso, ¿sí? Entonces, siempre se suplementa, siempre se parte del punto de partida, en el caso de la formulación, que hay que suplementar vitaminas y minerales, ¿sí?, sintéticos, o agregarlos a la mezcla, ¿sí? No sé si ahora sí me expliqué. Sí, doctora, gracias. Con mucho gusto. Bueno, es que fue me sale esta foto. Ahí está, ¿ven? Un ejemplo que las mismas tablas NRC, las FEDNA, las INTA, las SINRA, todos tienen básicamente esto, ¿ven? Ya les mostré que tenía energía, pues aquí miren, aquí pueden tener vitaminas, vitamina E, vitamina K, biotina, aquí están las vitaminas, ¿sí? Composición de vitaminas. En el laboratorio, lo que van a ver con Alexander, ustedes no van a medir vitaminas. Nosotros no hacemos medición de vitaminas.
porque eso es un proceso más complejo, precisamente por las características termolábiles de las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas incluso son sensibles a la luz. Bueno, ¿estamos claros ahí? ¿Todo claro? Otro ejemplo de tablas. Y, como les digo, la degradación de los alimentos. Bueno, y se me fue este. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes miren la importancia de la materia seca y el contenido de nutrientes. Si yo les digo, hagan esto, es que me cae mal esto. Tengo un bovino Holstein de 600 kilos de peso vivo que requiere consumir 3.5% de su peso en materia seca al día. Si la dieta se basa únicamente en pasto kikuyu fresco que tiene 82% de humedad, primero, ¿cuánta materia seca va a consumir ese animal? La primera pregunta, a ver, respóndame. Es pura regla de 3. Y me dicen. ¿Cuánto le salió? Entonces, la primera pregunta es ¿cuánta materia seca o cuántos kilos de materia seca debe consumir esa vaca? O esa vaca. ¿Cuánto les dio? Es pura regla de 3. ¿Le salió o no le salió? 21 kilogramos. Exactamente. Quiere decir que ese animal tiene que sí o sí comer 21 kilos de materia seca, sin importar los niveles de humedad. ¿Sí o no? ¿Entendieron o no? ¿De dónde salió ese número? Sí. Es una regla de 3. Sí, es un animal que pesa 600 kilos y y debe consumir el 3.5% de su peso vivo en materia seca. Lo único que tienen que hacer es sacar el 3.5% de 600 kilos. Tan simple como eso. Ahí está fácil, ¿sí o no? Pero Sí. aquí viene el pequeño problema. Solo come pasto kikuyu. Y ese pasto tiene 82% de humedad. Y yo lo que quiero saber es cuánto come realmente. O sea, yo sé que él debe comer 21 kilos. Eso no hay quite. Ahí no hay para dónde. ¿Sí o no? Tiene que comer sí o sí 21 kilos de materia seca. ¿Cómo le va a hacer? O sea, o mejor dicho, esos 21 kilos de materia seca, ¿cuánto es en alimento verdadero o en base fresca? ¿O cuántos kilos de kikuyu tengo que darle si yo sé que el kikuyu tiene 82% de humedad? O sea, ¿cómo convierten esa materia seca, esa necesidad, cómo lo convierten en la cantidad de kilos que tiene que comer? Háganlo, a ver cómo les va. Y me dicen cuántos kilos de kikuyu verdaderamente va a comer. Que miren que la humedad es muy alta. Y por eso les dije, la importancia de la materia seca radica mucho en animales herbívoros. Solo por pista. Recuerden que no les puede salir menos de 21 kilos. Son 116 kilogramos Exactamente. ¡Ah, aproximadamente. estás despierto! Exactamente. Son 116 kilos aproximadamente.
¿Por qué? Vamos a resolverlo. ¡Ay! Esta porquería me cae mal. Lo primero es lo que habíamos dicho. Si para 600 kilos es el 3.5%, pues obviamente será una simple regla de 3. El otro estaba más difícil. Porque el otro, en base a esta necesidad, ¿cuánto alimento verdadero le voy a dar? Porque acuérdense que la materia seca no es el alimento verdadero, es donde están contenidos los nutrientes, ¿sí? El alimento verdadero ya es el pasto como tal, el pasto ya con la cantidad que tiene. No sé cómo lo resolvieron ustedes, para mí es más fácil resolverlo así y a la final nos da lo mismo, es otra regla de 3. Si yo sé que 21 kilos de materia seca es lo que necesita y aquí es donde, así es como yo lo hice. Eso depende de cada quien. Yo sé que el pasto tiene 82% de humedad, sé que 18% es materia seca. Pues resten 82 a 100 y les da 18, ¿sí o no? Siempre los análisis químicos proximal, cuando está ese porcentaje, piensen que si el 82% es humedad, el 18% es materia seca, porque el análisis químico proximal está en 100%, ¿sí? Esa es una forma de plantearlo. Yo así lo planteo porque para mí es más fácil. Ustedes plantéenlo como les salga más sencillo. Y lo único que dice, bueno, si 21 kilos de materia seca es lo que necesito, pues lo único que hago es que lo divido entre 0.18. O sea, el 18% de materia seca y a mí me da esto. Es una forma de plantear una regla de 3, solo que de forma más rápida, ¿sí? Y les da esto. A mí me dio 116.67 kilos. No sé a quién le dio más o a quién le dio menos. Esa es la forma en que yo lo hice. No sé cómo lo hiciste tú, Erickson. Yo apliqué regla de 3 inversa. También se puede. Son 116.67 kilos. Eso es lo que tienen que analizar, ¿sí? Bueno, ¿entendieron o no? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, pues entonces ahorita les va a complicar la vida y con esto vamos a terminar. Esa háganla para mañana. Escríbanla porque si se las van a dar a la IA, por lo menos escríbanla para que les cueste. Y me van a dar el planteamiento mañana. ¿Sí? Esa es la importancia de conocer la clasificación de los alimentos y por qué hay que separar base fresca de base seca. Por esa razón. Cópienlo porque tengo que terminar con esto antes de que se me vaya. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya le tomaron captura de pantalla? ¿Ya? 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 Porque les tengo que decir algo antes de irse. Ya. ¿Ya? Va. Ya lo puedo borrar. ¿Ya? Sí. Entonces les dije, tengo que hacer captura de pantalla. Hagan lo que captura de pantalla si quieren. Ahora déjenme ver esto y ahorita les digo. Aquí. Permítanme un segundito ustedes. Es que ustedes saben que a mí me cuesta un poquito la computadora y yo no nos llevamos tan bien. Bueno. Ajá. Es que les quiero mostrar algo. Ay, Dios mío, aquí está. Disculpen ustedes, como les digo, la computadora ya no nos llevamos tan bien como para, no somos tan cuatas, dijo aquel. Bueno, les quiero mostrar. Aquí tengo ya el sites con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Bueno, eso solo para que ustedes practiquen un poco, ¿sí? Aquí están los principios de proporcionalidad, lo que tanto les he insistido, y ya vieron la razón por la que les insisto. Aquí están los macronutrientes. Ay. Sí, mira mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. Esto que está aquí, sí se mira. Mire, esto que está aquí, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo es que les cuesta un poco encontrar las tablas NRC. Yo encontré este enlace, pero no sé si comparte. Bueno, este enlace que está aquí comparte hacia una biblioteca en Estados Unidos en donde pueden buscar si están las NRC. Ahí las encontré yo, solo que hay que buscarlas. No es que se las va, de una vez les va a tirar a las tablas NRC, porque en algún momento las van a necesitar.
Y esta actividad es para que practiquen, no tiene un valor, no tiene valor de puntos, pero aquí pueden ver ustedes cuando tienen un criterio, el tipo de grupo al que pertenece. Por ejemplo, si ustedes ponen al grupo, esto es más que nada para que se les quede cómo va la cosa, ¿sí? Mañana les voy a dejar ya la tarea de la semana, pero eso es para que entiendan. No sé si tienen alguna duda. ¿O todo claro? Todo claro. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno, entonces miro al grupo en la tarde. Los niños que me hablaron sobre su visita a la granja se quedan conmigo, por favor, y los demás los miro a la 1 de la tarde. ¿Sí? Gracias. Bueno,